Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Las disidencias dirigidas por alias Iván Mordisco, autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC, se comprometieron a dejar de secuestrar por razones económicas. Así lo dieron a conocer hoy las dos delegaciones de paz al término del segundo ciclo de sesiones. Las dos partes también instalaron en la misión de la ONU en Colombia el mecanismo de monitoreo y verificación del cese el fuego, el cual había provocado una gran crisis que llevó a una pausa en la mesa que ahora se da por superada. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por segunda vez en menos de un año, el Senado de la República hundió el proyecto de acto legislativo que permitía el uso recreativo de la marihuana por parte de adultos. Por mayoría de 45 votos a favor y 40 en contra, la plenaria aprobó una proposición de archivo de la senadora liberal Karina Espinosa, lo que generó un intenso debate que terminó en insultos entre algunos legisladores. El proyecto fue hundido en el cuarto de 8 debates. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una nueva y última alza en el precio de la gasolina y precisó que ya no será en diciembre. El ministro confirmó que el último aumento del precio de este combustible será en enero. Lo que no anticipó fue de cuánto será el incremento. El más reciente reajuste fue en noviembre de 600 pesos por galón. Sobre el alza de la CPM, Bonilla aseguró que el gobierno está en conversaciones con los transportadores para determinar cuándo y cuánto subirá el precio del galón. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Gobierno del presidente Milei devalúa la moneda argentina más de 50% y anuncia nuevo paquete de medidas económicas. Biden choca con Netanyahu y pide cambio de gobierno en Israel. Relator de la ONU afirma que Gaza es el infierno en la tierra. Inflación sigue bajando en Estados Unidos. Registra 3.1% en noviembre. Justicia de Estados Unidos prohíbe separar a las familias de inmigrantes ilegales. Pese a la ofensiva de la derecha, la ley de amnistía avanza en el Congreso de España. El nuevo gobierno de Argentina anunció el paquete de medidas económicas para enfrentar la hiperinflación. Entre otras cosas, el mandatario Javier Milei devaluó la moneda en más del 50%. En Argentina, el ministro de Economía Luis Caputo anuncia este martes las primeras medidas del plan de ajuste del gobierno de Javier Milei. El anuncio más importante fue que el gobierno devalúa y lleva a 800 pesos argentinos el dólar oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. En el anuncio, Caputo también mencionó que liberan las importaciones y reducen los subsidios para tarifas y transporte. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. Asimismo, el ministro de Economía puntualizó que el Banco Central se encuentra con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. El gobierno argentino también recordó que a partir de la ley de ministerios, sancionada el mismo 10 de diciembre en que Javier Milei asumió la presidencia, se redujo de 18 a 9 los ministerios, de 106 a 54 las secretarías y de 182 a 149 las subsecretarías, en un total una reducción del 34%. Primer choque entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Biden le advirtió que está perdiendo apoyo y le recomendó un cambio de gobierno. Ante la crisis humanitaria que vive Gaza, instituciones como la ONU, la OMS piden un alto al fuego y el gobierno de Estados Unidos ha solicitado respetar la vida de la población. Situación que ha llevado a Israel y al país americano a chocar por primera vez en 2 meses de guerra. יש מחלוקות לגבי היום שאחרי חמאס, ואני מקווה שנגיע להסכמה גם כאן. אני רוצה להבהיר את עמדתי.
אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי ההקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este martes que Israel está perdiendo apoyo por los bombardeos de la Franja de Gaza y ha opinado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debería cambiar su gobierno. Pese a las declaraciones de Biden, Israel agradece el apoyo que ha brindado hasta el momento, pero los llamados internacionales para poner fin a la guerra de Gaza, describiéndolos como inconsistentes, no es una opción para ellos, ya que su objetivo es la eliminación del grupo miliciano. La relatoría de la ONU afirmó que Gaza es el infierno en la tierra y la Asamblea General exigió un alto el fuego. La defensa israelí continúa su ofensiva cada vez con mayor fuerza en el norte de la franja, pese a que en esta zona se concentra buena parte de la población que huyó de los combates en el norte. En total, más de 18.400 personas han muerto en la franja por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre, según las autoridades gazatíes. فيش دفى فيش يعني ناس ميت شبه ميتة مش عايشة فإيش ضحك الوضع يعني الوضع لا يحكى أصلا لا يحكى فيه. El alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha visitado el enclave y lo ha descrito como un infierno en la tierra. Ante la situación precaria que vive Gaza, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado en una sesión de emergencia pedir un alto el fuego en la franja, con 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. En Estados Unidos la inflación volvió a frenarse durante el mes de noviembre, esto a pesar de que el costo de algunos bienes y servicios subió. El más reciente reporte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos indica que la inflación en el país siguió moderándose, gracias a los precios más bajos de la gasolina, aligerando el impacto de los elevados costos al consumidor hasta colocarse en el 3.1%. Eso quiere decir que aumentó solo un 0.1% de octubre a noviembre de este año. Sin embargo, la cifra aún está lejos del objetivo de Reserva Federal, la cual ubica el objetivo anual de la inflación en un 2%. Este panorama agridulce que dibuja este informe probablemente hará que la Reserva Federal mantenga su tasa de interés de referencia sin cambios cuando finalice la reunión el próximo miércoles. Una jueza federal de distrito en California emitió una orden judicial que prohíbe la separación de familias de migrantes en la frontera de Estados Unidos con fines disuasorios. Este fallo es una victoria para defensores de derechos de los migrantes, quienes habían denunciado la práctica de separación de familias con el argumento de que es cruel e inhumana. Esta decisión tiene como efecto impedir la reactivación de esta controversial política de separación de familias implementada durante el gobierno del presidente Donald Trump. El fallo prohíbe la separación de familias por los próximos 8 años. Luego de la reunión del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con Joe Biden en la Casa Blanca, se conoció que el líder ucraniano no se fue con las manos vacías. Biden aprobó $200 millones más en asistencia militar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no se rinde. Hoy se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para persuadir al Congreso de que apruebe nuevos fondos para Kiev. Congress needs to pass a supplemental funding for Ukraine before they break for the holiday recess, before they give Putin the greatest Christmas gift they could possibly give him. Biden le dijo a Zelensky que no pierda la esperanza en la lucha de su país contra la invasión rusa, diciendo que el Congreso de los Estados Unidos debería financiar ayuda adicional. Our goals for 24 are clear: take away Russia's superiority and disrupt their offensive operations. Al finalizar la reunión entre ambos mandatarios, Biden anunció $200 millones en asistencia militar separada para Ucrania. Por su parte, los republicanos piden a la administración del presidente de los Estados Unidos proporcionar más detalles sobre cómo se utilizará el dinero. Además, el Fondo Monetario Internacional entregó a Ucrania $900 millones después de encontrar indicadores más sólidos de lo esperado en su macroeconomía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció sobre las presuntas amenazas contra el presidente Gustavo Petro y su familia.
Ante las amenazas de muerte que le han hecho al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su familia, su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este hecho. Desde Venezuela repudiamos las amenazas a la vida, a la integridad física del presidente Gustavo Petro, de su esposa, de toda su familia, y pedimos respeto y paz para Colombia. Así lo expresó el jefe de Estado venezolano en su programa de televisión. Además, el mandatario dijo que espera que haya justicia a tiempo para proteger la vida de Petro, que está severamente amenazada por el fascismo, por la ultraderecha y por el paramilitarismo, ya que se sabe que en Colombia, cuando se hace este tipo de amenazas, lamentablemente la historia dice que en los últimos 100 años la cumplen. Un muerto y 42 heridos dejó una explosión en un edificio vecino a la sede del Ministerio de Trabajo en Buenos Aires. Según las autoridades argentinas, cuando se reportó la conflagración, de inmediato se movilizaron bomberos y la Brigada Especial de Rescate Federal, controlando el incendio en menos de 40 minutos. Por el momento, la policía señala que se están realizando las investigaciones necesarias para determinar las causas del hecho. En España avanza en el Congreso el proyecto de ley de amnistía que confirma un acuerdo entre el partido de gobierno y el partido catalán. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tildó esa ley de vergüenza nacional. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue quien inició las intervenciones de la proposición de ley de amnistía, rechazando el pacto de la misma acordado entre el partido PSOE y los independentistas catalanes. Esta ley de amnistía es un fraude, es una corrupción política. Es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español. La ley ha sido presentada como una ley orgánica, lo que implica que debe ser aprobada por mayoría absoluta para salir adelante. En la investidura de Pedro Sánchez el pasado 16 de noviembre, el candidato socialista salió investido con un total de 179 votos a favor. La mayoría absoluta se sitúa en 176 escaños. En Chile debutó el primer robot quirúrgico magnético. Se espera que el equipo empiece a funcionar en cirugías comerciales a finales de 2024. Un robot que utiliza potentes imanes para realizar cirugías menos invasivas y más eficientes completó esta semana su primer procedimiento internacional, una extirpación de la vesícula biliar en un hospital público de Chile. Esta plataforma quirúrgica MARS permite a los ciudadanos colocar un pequeño imán en los órganos, como el hígado, y utilizar brazos robóticos con imanes de alta potencia en el vientre del paciente para manipular los órganos y apartarlos. El sistema también le da al cirujano control de la cámara, lo que permite una mejor visualización y es mucho más estable. La plataforma recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el pasado mes de septiembre. Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, espacio de nuestro director Yamid Amat. ICETEX es una de las entidades más importantes en esta época, pues varios de los jóvenes del país están aplicando a créditos educativos para poder estudiar en universidades de Colombia. Por eso, nuestro invitado de esta noche es el presidente de esa entidad, el doctor Mauricio Toro. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo gigantesco, muchas gracias por la invitación y feliz Navidad y una vez feliz año porque esto se pasa a toda velocidad. Presidente, precisamente lo va a preguntar sobre cómo va la apertura de créditos para 2024, cuántas personas ya han aplicado para poder estudiar en educación superior el próximo año. Pues tenemos que decir que excepcionalmente bien, es decir, los últimos años hemos venido en un avance de mejoras en las condiciones de crédito, sobre todo el último año hemos anunciado muchos beneficios, lo que ha generado mucho más interés, sobre todo de las personas de territorio, que están encontrando en ICETEX una oportunidad de poder acceder a financiación para la educación, cosa que antes no pasaba, porque o no conocían muy bien la entidad o no sabían que les podíamos prestar sin que tuvieran necesidad del dinero, porque mucha gente decía, es que yo no puedo estudiar, porque no tengo el dinero. Y venga, es que precisamente para eso está ICETEX, para quienes no lo tienen, y eso ha generado mucho interés. Y este año lanzamos nuestra convocatoria apenas el 1 de diciembre y pasados estos días hemos tenido muchísimas solicitudes, tanto que incluso ha superado los periodos pasados y nuestra página ha estado intermitente en algunas oportunidades por la cantidad de personas. Ya hemos arreglado, digamos, esa problemática y quiere decir que más jóvenes se han venido postulando. Te doy una cifra. En solo los pocos días desde que abrimos la convocatoria ya tenemos más de 16.000 solicitudes, cuando en promedio teníamos la mitad. Eso quiere
decir que los jóvenes están encontrando en ICETEX una oportunidad de financiación y esperamos que esta convocatoria, que va abierta hasta el próximo 28 de marzo de 2024, pues pueda ser un éxito para que así los jóvenes puedan estudiar. Presidente, mi siguiente pregunta va dirigida a las personas que ya son usuarios de ICETEX. Varios con muchísimas quejas sobre las tasas de interés, sobre los créditos altos, sobre las cuotas altas. ¿En qué se está trabajando para bajar esas tasas de interés y pues para que las personas puedan pagar las cuotas? Lo que hay que decir, esta es una entidad de 73 años de historia que en los últimos años ha venido acumulando un modelo de crédito bastante pesado. Algunas líneas de crédito se han vuelto difíciles de pagar, somos conscientes de eso y siempre estamos trabajando precisamente por mejorar esas condiciones de crédito, sobre todo para aquellos que están ya en el periodo de pago, de amortización. Somos conscientes de que una persona cuando sale de la universidad le queda difícil conseguir rápidamente trabajo y luego empiezan a ganar por prestación de servicios mucho, un valor que incluso es muy apretado para poder pagar esa cuota y es por eso que hemos venido durante este año haciendo esfuerzos en reducción de tasa. Hicimos la reducción de tasa más alta que se haya hecho en la historia de ICETEX, donde pasamos de tasas del IPC, todos nuestros créditos están atados al IPC, que es esa inflación que la gente oye en sus casas, reporta cada mes el DANE, más la tasa de interés que puede estar entre el 7, el 12, el 14%. Nosotros lo que hicimos ante el incremento del IPC en este año 2023 fue bajar nuestra tasa. Hoy no hay nadie de 1 millón de usuarios aproximadamente que tenemos que tenga una tasa superior al IPC más 3 cuando venían del IPC hasta más 12. Eso quiere decir que esa reducción de tasa está buscando alivianar un poco los créditos y sabemos que no es suficiente. Del millón de créditos que nosotros tenemos, se han visto beneficiados por esa reducción muchos, pero hay todavía 90.000 de ese millón que a pesar de esto vieron que su recibo creció ostensiblemente y es ahí donde incluimos un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que nos va a permitir, si Dios quiere, en 2024 poder hacer un ajuste en ese crédito para evitar que esas cuotas sigan creciendo. Sabemos que falta mucho, pero lo que hemos hecho es sin precedentes hasta ahora. Usted mismo lo anunció en las últimas horas y es que para 2024 no se van a subir las tasas de interés. Claro, tenemos una inflación que para nuestros televidentes el IPC es lo que conocemos como inflación. Con 2 dígitos, o sea, todavía está alta, según el Banco de la República va a bajar a 9,8 en diciembre, pero hay que ver, hay que esperar que eso pase. Entonces, para 2024, ustedes anunciaron se congelan. Sí, pues lo que hicimos fue, cuando vimos en 2022 que el IPC iba a cerrar al 13-12, venían del 5% el inmediatamente año anterior, dijimos aquí hay que hacer algo. Conseguimos 330.000 millones de pesos para poder bajar esa tasa de interés al 2% para quienes pagan cumplidamente su crédito, que hacen un esfuerzo gigantesco, se quitan a veces el pan de la boca para poder pagar, que es el 91% de nuestros usuarios, y al 3% para el resto de los créditos, para que así tengan una mejor tasa. Entendemos que el IPC sigue alto, es decir, que va a pasar por ahí, en cálculos que tenemos del 13-12, cerrará al 11%. Esperemos que baje mucho más de ese valor. Pues lo que queremos decir es que logramos el día de ayer conseguir los recursos para mantener esa tasa de interés a un máximo de entre el 2 y el 4%, es decir, que no haya cambios ostensibles en la tasa de interés, más IPC, todo esto siempre, para que así los créditos, por lo menos el año entrante, si el IPC baja, no crezcan, van a tener un ajuste leve, muy imperceptible seguramente en algunos casos, pero no van a crecer, que es lo que a nosotros nos viene preocupando sobre los que están en periodo de amortización. Así que lo que estamos esperando es que eso pase. Por ahora, para evitar que por lo menos crezcan desproporcionadamente, vamos a tener la misma tasa de interés que ofrecimos en 2023 para el 24, con una inversión superior a 330.000 millones de pesos de subsidio que pone ICETEX para evitar que esos créditos vuelvan a una tasa del 12 más IPC. Presidente, ¿cómo hacer para que los jóvenes especialmente se den cuenta que hay algunas oportunidades para que puedan ingresar a la educación superior? Pues tenemos algunas deserciones ya cuando uno pasa del bachillerato hacia la educación superior, los jóvenes no están llegando totalmente a las universidades. ¿Qué se les puede decir? ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo pueden ingresar a estos créditos para que puedan tener su educación superior? Yo quiero contar algo aquí que a veces cuando le hablan a uno de ICETEX, uno dice, ¿cómo logramos que muchos colombianos sepan lo que es esta entidad tan especial?
De 1 millón de usuarios, aproximadamente 500.000 no tienen que pagar absolutamente nada, porque tienen créditos 100% condonables. ¿Qué quiere decir un crédito condonable? Que cuando el joven o la joven termina sus estudios, mantiene un promedio de 3.4 y algunos requisitos que se exigen en algunas de esas convocatorias se cumplen, se borra el total de la deuda. De eso quedan otros, del 1.500.000 aproximadamente, 100% condonables. De los otros 500.000 que quedan, más o menos unos 300.000 tienen condonación parcial, del 25% del total de su crédito. No pagan tasa de interés más allá del IPC e incluso tienen subsidios de sostenimiento para algunos gastos de fotocopias y transportes que, aunque modesto, importante. Eso es muy importante que la gente lo conozca y así puedan aplicar, porque hay un mito, no, que es que eso es para toda la vida, que ICETEX es una cosa que no se va a liberar uno nunca de ello. Nosotros trabajamos todos los días porque sea más fácil de pagar el crédito, pero hay que recordar que ese 500.000 estudia gracias a que estos fondos condonables están. Muchos preguntan cuáles son. Fondo para víctimas del conflicto armado, 100% condonable, que lo alimentan diferentes ministerios y la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Víctimas, el Ministerio del Interior, de Educación. Fondo para población rom. Fondo para negritudes del Ministerio del Interior y Educación, tenemos el Fondo para indígenas, tenemos 573 fondos que le permiten a muchos colombianos estudiar sin tener que pagar nada gracias a ICETEX. Entonces lo que les quiero mandar es un mensaje de vayan a la página, exploren sus posibilidades, no se queden sin estudiar porque les contaron que eso o es costoso o es para toda la vida. Sabemos que nos queda mucho por seguir reduciendo tasas, pero ¿quién le presta a uno con hasta 10 años de posibilidad para poder pagar ese crédito cuando no pudo entrar uno en gratuidad o cuando uno no tenía el dinero? Es una oportunidad gigantesca para que no se queden por fuera. Pregunten, comparen, vayan al sistema financiero tradicional, a un banco, cuánto me prestan para universidad y por cuánto tiempo, luego vayan a ICETEX y no se queden sin la oportunidad de estudiar. Vamos a seguir trabajando todos los días para que esos créditos cada vez bajen más y sobre todo en un plan de salvamento para quienes tienen los créditos más costosos, que sabemos que hoy están en necesidades. Ya la Junta Directiva hace un mes me aprobó un plan parcial para poderle dar, por ejemplo, descuentos a aquellos que puedan pagar anticipadamente su crédito. Y vienen otros beneficios para aquellos que tienen dificultades de pago de su crédito. Esto quiere decir que seguimos trabajando por un ICETEX más humano para que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar, porque siempre hemos acuñado un término muy chévere y es que lo primero sea estudiar. Presidente, usted me está diciendo que vienen muchos más beneficios para las personas que estén en ICETEX o que quieran aplicar a un crédito con ICETEX. Ustedes están esperando una plata del Ministerio de Hacienda, son más de 300.000 millones de pesos. ¿Para qué es esa plata? Esa plata la logramos en la Ley de Presupuesto y también en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese recurso para nosotros es fundamental. ICETEX no recibe recursos directamente de la Nación, es una entidad autosostenible que hace que tenga muchos retos en cuanto a la capacidad financiera. Este recurso que nosotros logramos gracias al Congreso, al Gobierno Nacional, nos va a permitir a nosotros seguir apaleando la tasa de interés de aquellos que tienen tasas altas para ver si logramos, sobre todo ahora que hay un IPC tan alto, que esos créditos bajen de alguna manera. Esos 380.000 millones de pesos más o menos, estamos como a las esperas de que el Ministerio de Hacienda nos los pueda transferir para que así nosotros podamos hacer ese plan de choque para aquellos que tienen créditos muy costosos y subsidiarles parte del IPC, porque también el Plan Nacional de Desarrollo, gracias al esfuerzo del Congreso y del Gobierno Nacional, nos permitió cobrar por debajo del IPC a esos créditos más costosos, pero necesitamos el recurso para poder activar ese beneficio que nos dio el mismo Plan de Desarrollo y ahí estamos a la espera. No tengo duda de que empezando el 2024 podamos tener acceso al recurso para poder activar ese artículo del Plan de Desarrollo que permite subsidiar unos puntos del IPC en momentos de IPC tan costoso, cosa que no podíamos hacer antes si una ley no lo habilitaba. Mire, doctor Toro, en el Congreso de la República incluso hoy estuvo a punto de ser aprobado en primer debate el proyecto de ley estatutaria para la educación, que la vuelve un derecho fundamental y que tiene algunos componentes de gratuidad en todos los niveles. Si es ICETEX la entidad para uno acceder a través de un crédito a esa educación superior, ¿qué va a pasar con esta ley estatutaria para la educación? ¿Qué va a pasar también con la reforma a la ley 30? ¿Qué va a pasar con ICETEX en ese contexto cuando ya la educación pueda incluso ser gratis? Lo primero que hay que decir es 73 años de historia no se pueden acabar de un momento a otro y ICETEX se ha venido humanizando y preparando para eso. En el momento en el que exista gratuidad total, universal, para pregrado, sin duda ICETEX seguirá siendo un instrumento para quienes deciden estudiar en una universidad privada porque así lo consideran, porque
que van a una universidad pública, comparan el pensum, van a una privada y dicen, oiga, gracias Estado por darme esta oportunidad, pero decido estudiar en esta universidad privada porque me gusta más la aproximación. Ahí está ICETEX para concurrir, pero también hay que recordar que ICETEX presta para sostenimiento. Nosotros también tenemos el 10% de nuestros usuarios tiene un crédito, está en una universidad con gratuidad pública, pero tiene un crédito para poder sostenerse, porque eso implica desplazarse de ciudad, porque eso implica fotocopias, transportes, instrumentos, materiales, y ahí también concurrimos. Entonces ICETEX continuará prestando para quienes quieran seguir estudiando en la universidad privada, si exista, digamos, esa posibilidad de gratuidad universal cuando se dé, pero adicionalmente para sostenimiento de quienes estén en gratuidad y además maestrías, especializaciones, doctorados y las becas internacionales que para nosotros son fundamentales. Más de 1.094 colombianos pueden viajar al exterior gracias a las becas que nosotros entregamos. Presidente, le tengo una pregunta un poco complicada y es sobre las declaraciones del ministro de Salud. Muchas gracias por seguir aquí, presidente. Mi pregunta es, hace unos días el ministro de Salud, en medio de un debate de reforma a la salud y en unas declaraciones afuera del Palacio, aseguró que el partido Alianza Verde, del que usted fue parte, del que usted fue congresista, no podía hacer oposición porque tiene algunos cargos en el gobierno nacional, entre esos el de ICETEX. Me imagino yo, se refería a usted, antiguo congresista de Alianza Verde, ¿qué responder al ministro de Salud? Yo creo que esas declaraciones fueron desafortunadas en un momento muy complejo y tenso de una reunión en la que salían el presidente de la República y el ministro del Interior salieron a aclarar y a pedir disculpas por esas declaraciones, pues que de alguna manera generaron una sensación incómoda, no solamente entre quienes hacemos parte del gobierno, sea en representación del partido al que pertenezcamos o no, sino que hacemos parte de una coalición de gobierno y también para quienes estaban en el Congreso de la República. Todo fue aclarado por el ministro del Interior. Dijo, miren, esas declaraciones no corresponden a lo que el gobierno nacional piensa, piden disculpas. El mismo presidente dijo que todos los partidos que quieran seguir haciendo parte de la coalición lo podrán hacer y yo estaré hasta que mi partido decida en ese momento estar o hasta que el presidente decida que yo debo estar o hasta que yo decida que debemos estar. Lo que sí es que si el partido llegara a declararse en independencia, sin duda todos aquellos que hacemos parte del gobierno nacional, pues tendríamos que irnos de manera automática por el estatuto de la oposición, que dice que cualquier persona que haga parte de un partido y que ese partido se declare en oposición o en independencia, pues tendremos una inhabilidad para poder pertenecer al gobierno. Pero por ahora el Partido Verde se ha reunido y ha dicho, seguimos siendo parte de la coalición de gobierno y hasta tanto no ocurra algo distinto, pues aquí estaremos trabajando o hasta que el presidente considere que debemos hacerlo. Pero los debates son muy fuertes con varias de sus compañeras del Partido Alianza Verde, que son, por ejemplo, Catherine Miranda y Jubinao, quienes han dicho vehementemente que lo mejor es declararse en independencia. ¿Es una posibilidad que sigue en la mesa? Es decir, que el día que se declaren usted saldría del ICETEX. Sin duda, eso nos dejaría en una situación jurídica compleja a todos los 7 que hacemos parte en este momento del gobierno nacional dirigiendo diferentes entidades. Será para analizar en el momento en el que eso ocurra. Yo respeto mucho las decisiones del partido, yo ya no estoy en esos órganos de dirección y lo veo desde la barrera. Mi trabajo, seguir trabajando por un ICETEX más humano, con mejores condiciones de crédito, dándole respuestas a todos los jóvenes o que tienen quejas o que tienen reconocimientos y eso será lo que haga yo durante el tiempo en el que esté dentro de la entidad. Tengo que decir que es incómodo ver esos enfrentamientos del partido con el gobierno estando uno aquí y eso a veces lo deja uno con interrogantes, pero serán los que se resuelvan en esta temporada navideña, en enero, en febrero, cada día trae su propio afán. Por ahora lo que tengo que decir es mi trabajo está concentrado en responderle a todos esos jóvenes que están esperando una necesidad mientras los debates políticos se dan por fuera. Pero presidente, si usted me pudiera hacer un listado de algunos interrogantes, ¿cuáles serían? Y lo otro, entonces me atrevo a preguntarle en medio de su incomodidad, ¿cómo es su relación con el gobierno nacional, con los ministerios, con otros compañeros? Perfecta. Yo estoy trabajando por ICETEX, por buscar los recursos para los jóvenes, por fortalecer mucho más la entidad, por garantizar créditos más justos y humanos, que ha sido parte de nuestra tarea. Interrogantes, hablo desde el punto de vista de las discusiones que hay al interior del partido con el gobierno nacional, que son ajenos a mí porque no hago parte ya, digamos, de esas discusiones. Yo las veo desde la barrera y digo, es incómodo que se ventilen, esto debería poderlo trabajar en privado cada uno de los partidos con el gobierno nacional. Y uno desde afuera dice, Dios mío, esto no debería estar pasando y bueno, más que verlo no podemos decir nada. Por ahora, trabajar en lo que a nosotros nos han encomendado, que es la misionalidad que tenemos. Presidente, entonces, usted tan cercano a la cartera de Educación,
¿Está de acuerdo con la ley con el proyecto de ley estatutaria de la educación, con la reforma a la ley 30, con los componentes que tiene, o cree usted que debería realizarse algunos ajustes? Lo primero que digo es, soy un convencido de que el sistema mixto de educación superior debe mantenerse en Colombia, donde haya una oferta tanto de universidades privadas como públicas, para que así sean los colombianos los que puedan escoger cuál es lo que más le conviene y lo que más les gusta. Creo que es sano que se mantenga ese sistema mixto y ese ha sido el mensaje de la ministra de Educación y del Gobierno Nacional, mantener la competencia de un sistema mixto, hablando de un sistema de gratuidad para los jóvenes. Yo creo que esas dos leyes son importantes. En el caso de la estatutaria, pues es un derecho que tienen que tener los colombianos, que hay unos reparos por parte de algunas universidades privadas que son apenas válidos y que será la sabiduría del Congreso de la República la que diga qué puede aceptar de allí o no. Mi trabajo, que no tiene que ver con la ley estatutaria, es seguir facilitando el acceso a crédito de todos aquellos que lo pidan. En el caso de la ley 30, como es un borrador, pues no se ha presentado. Yo todavía no conozco, ni creo que ninguno, aparte de la ministra y su equipo más cercano, qué va a salir al final de ese proyecto para poder decir, oiga, me parece chévere que esto lo podamos impulsar o no, pero yo en esas discusiones que superan a mi entidad no me meto, porque son de autonomía de la ministra y del presidente de la República. Mi trabajo es seguir trabajando por un sistema mixto donde ICETEX concurre sin duda. Pero bueno, desde su entidad, ¿cuáles son las reformas que se vendrían al ICETEX con estos proyectos? Ahí viene una reforma que es muy importante y es la que íbamos a presentar. Viene la estatutaria, que está en tránsito, la ley 30, que se va a radicar, y una reforma a ICETEX. Venimos trabajando hace un año en una reforma que permita dar un paso más de ICETEX, donde garanticemos unas tasas de interés máximas para que el ICETEX pueda ofrecer créditos a mejores condiciones, donde garanticemos un plan de salvamento para los créditos más costosos, donde el modelo financiero de la entidad cambie para evitar la capitalización de intereses que hace que algunos créditos vean cómo se crecen en época de estudios, para que haya un modelo donde la gente pueda ver cómo su crédito aporta más a capital que a intereses, que a veces molesta a la gente que dice, en momentos de inflación se va más plata a mi capital, a mi interés que al capital, pero también un modelo que permita atender a los jóvenes desde que salen del colegio hasta que terminan con empleabilidad, temas de salud mental y educación financiera, otros temas para volvernos una entidad social que acompañe esos proyectos de vida. Esa reforma esperamos radicarla más o menos en el mes de marzo, como me han pedido a mí del Gobierno Nacional, que permita un ICETEX mucho más humano y justo para los jóvenes y un plan de salvamento para quienes tienen más problemas de pago. Eso, digamos que es en lo que hemos venido trabajando. Serían 3 reformas del sector. La de ICETEX es fundamental, porque es que no es una iniciativa solo de este gobierno. El gobierno anterior también trató de hacer una reforma y el anterior también. Llegó el momento de que el país, el Congreso y el gobierno puedan ponerse de acuerdo para lanzar una reforma que permita que ICETEX sea cada vez más asequible para los colombianos a mejores condiciones y así puedan estudiar con mejores facilidades. Pero usted ahorita hablaba de las becas internacionales. Imagino yo ese será un modelo o un beneficio que se seguirá prestando incluso con la transformación de ICETEX. Sin duda, ahí tenemos que hacer esfuerzos, porque en la medida en la que se llegase a dar toda esa gratuidad de manera rápida, también tenemos que aumentar, porque tendríamos menos demanda para créditos de pregrado, nuestra participación en maestrías, especializaciones y doctorados en Colombia y en el exterior, financiar esos estudios y aumentar el número de becas que nosotros tenemos, que nos ofrecen muchos países. Se quedan algunas becas sin tomar, y este es un mensaje a todos los ciudadanos de que hagan el esfuerzo de poder buscar en esas becas qué oportunidades tienen. Nosotros tenemos becas que garantizan en muchos casos tiquete ida y vuelta, sostenimiento, arriendo, matrícula, sin tener que pagar nada. Y en eso estamos trabajando, para que sean muchas más las oportunidades y seguir financiando especializaciones, doctorados y maestrías en Colombia y en el exterior. ¿Y esas becas están vigentes ahorita? O sea, ¿las personas se pueden meter ahorita a la página y aplicar a una? Van saliendo cada mes. Por ejemplo, ahorita hay unas vigentes. En enero salen unas para España. Nosotros tenemos becas en España, en Alemania, en Bélgica, en Japón, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en México, en Argentina, y siguen saliendo. Cada 3 meses van saliendo paquetes de becas para que así las personas puedan postularse y conocer cuáles son los beneficios que tienen. Presidente, usted ahorita hablaba también de algunas soluciones, pero cada mes no vemos solo becas internacionales, también vemos que cada mes van saliendo algunas soluciones para los usuarios que están en ICETEX. ¿Cuáles son las que están vigentes hoy? Ahorita tenemos una jornada súper importante de soluciones financieras que se acaba dentro de pocos días para aquellos que tienen mora en sus créditos más de 31 días. Y eso es importante, porque todos aquellos que tienen esa mora les vamos a condonar hasta el 100% de los intereses corrientes moratorios y los de mora. Es decir, que cualquier colombiano
que tenga una mora en su crédito más allá de 31 días tiene que contactarse con nosotros. Les condonamos hasta el 100% de esos intereses moratorios y algunas expensas de lo que implica el cobro jurídico para que así normalicen su crédito y adicionalmente a eso puedan tener una reducción en la tasa de interés del crédito en adelante. Es importante, en las 3 que hemos hecho durante este año y medio, casi 30.000 millones de pesos hemos podido condonar de crédito y casi 60.000 jóvenes se han hecho a ese beneficio. Entonces, una invitación para que lo puedan hacer y de esa manera normalizar su crédito, nosotros disponiendo de plata para poderles condonar los intereses moratorios. Presidente, ¿es verdad que hay algunos intereses que superan el 25%? En este momento no, desde que nosotros llegamos todos nuestros créditos están a un IPC máximo más 3. Eso quiere decir que el IPC que nosotros aplicamos es del 13, tenemos una tasa máxima del 16,1%. Hubo créditos antes de nuestra llegada con esa tasa de interés que era lo que nos preocupaba. Hoy ninguno del millón de usuarios que nosotros tenemos en pregrado tiene una tasa superior al IPC más 3, es decir, al 16,1%, y esperamos nosotros que como vamos a mantener esa tasa el año entrante, pues estos créditos al bajar el IPC puedan tener una tasa incluso inferior a la que estamos ofreciendo. Bueno, y aprovechemos que estamos en diciembre para que usted le diga a los ciudadanos y a toda la audiencia que nos está viendo ¿cómo puede aplicar un crédito ICETEX? Es decir, ¿cuál es el paso a paso? ¿A qué página ingresan? Y también, ¿cuáles son las líneas de crédito vigentes y cuáles son sus beneficios? Miren, sencillo. Esto es ingresar a la página web de ICETEX y ahí encuentran toda la información de las 3 líneas que nosotros tenemos. La línea a corto plazo, que es que durante los 6 meses del semestre puede diferir en 6 pagos iguales ese semestre. Una línea a mediano plazo que se llama la del 30. Durante la época de estudios pagan el 30% del valor que están pidiendo desembolsar y el 70% hasta por el doble del tiempo del programa. Si el programa es técnico, tecnológico o superior, es decir, si son 2 años, 3 años o 5, del doble para poderlo amortizar con hasta 1 año de periodo de gracia para conseguir empleo, que si necesitan que se amplíe se puede hacer. Y la línea de largo plazo, es que durante la carrera no pagas absolutamente nada, solo un seguro muy modesto cada semestre y al final tienes 1 año de periodo de gracia y hasta 10 años para pagar ese crédito. Lo hacen ingresando a nuestra página web o en cualquiera de nuestras casi 40 oficinas en todo el territorio nacional para que así se puedan hacer a un beneficio de un crédito que de otra manera nadie más les va a prestar bajo esas condiciones que hoy son mejores que nunca, que seguimos trabajando porque sean cada vez más bajas, pero que es una oportunidad gigantesca para que no se queden sin estudiar. Un joven que toma la decisión de suspender ese sueño de estudiar, pues la posibilidad de que luego entre a poderlo hacer va cayendo y se quedan sin estudiar. Aquí los recibimos. Eso para los créditos que son reembolsables. Pero hay que recordar, 500.000 de créditos 100% condonables. Tenemos abiertos dentro de poco convocatorias muy importantes para que se puedan postular y así no tener que pagar nada. Todo en la página web del ICETEX, en nuestras 31 oficinas y adicionalmente en nuestras líneas de teléfono. ¿Cómo es la página web del ICETEX? icetex.gov.co. Ahí encuentran todas las líneas de atención, ahí encuentran todas las 31 oficinas, los horarios y ahorita por diciembre estamos abriendo incluso los sábados y estamos abriendo hasta las 9 de la noche entre semana cuando cerrábamos a las 6 de la tarde. Esto es importante para que se puedan postular y que por favor no se queden sin estudiar, que es una oportunidad gigantesca. Presidente, pues muchas gracias por acompañarnos. Sin duda, muchas aclaraciones para los jóvenes, especialmente que quieren aplicar a sus créditos y pues la verdad desear que se puedan conseguir más recursos para que más personas puedan acceder a la educación superior. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, mucha salud física, mental, prosperidad y siempre que lo primero sea estudiar por un ICETEX más humano, que es lo que estamos trabajando. Presidente, gracias. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a seguir aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Disidencias de Iván Mordisco renuncian a secuestro con fines económicos. Corte Constitucional deja en firme la paz total. Confinamiento en Jurado Chocó por combates entre ELN y Clan del Golfo. Con aplausos celebran hundimiento del proyecto para regular la marihuana recreativa. A la cárcel sujeto que confesó homicidio de pequeña Michelle Dayana en Cali. ¿Está en riesgo el suministro de energía? Gremios del sector responden. Quejas contra las EPS baten récord. Hay más de 1.700.000 reclamos. Estado no tiene responsabilidad en atentado al Club El Nogal, dice Consejo de Estado.
Cae otro decreto de la emergencia económica para La Guajira. Precio de gasolina no subirá en diciembre, advierte ministro de Hacienda. Sindicatos piden alza del 18% en salario mínimo. Gremios dicen que reforma laboral no genera empleo. Ministra de Trabajo responde. Presidente Petro insiste en pedir una rebaja en las tasas de interés. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las disidencias dirigidas por alias Iván Mordisco, que se autodenominan Estado Mayor Central de las FARC, se comprometieron a dejar de secuestrar por razones económicas. Así lo dieron a conocer las dos delegaciones de paz al término del segundo ciclo de conversaciones. La reunión de las dos delegaciones se cumplió entre el 2 y el 11 de diciembre. Según un comunicado conjunto, la Mesa de Diálogos de Paz registra la decisión del Estado Mayor Central de las FARC-EP de abandonar la práctica de retención con fines económicos. Así lo anunció a través de un video el coordinador de la delegación del gobierno, Camilo González. La reanudación, por supuesto, del funcionamiento de la mesa. En segundo lugar, se ha registrado el compromiso o el anuncio del Estado Mayor Central de la FARC-EP de abandonar toda la práctica de retenciones por razones económicas. Uno de los grandes objetivos es parar la guerra, pero para parar la guerra hay que hacer dos cosas: dejar de echarnos tiros y desactivar el motor de la guerra, que son las desigualdades, el despojo y el modelo económico. Eso es lo primero que hay que hacer. Si transitamos sobre eso, de entrada la sociedad colombiana va a haber una mejoría en sus condiciones de vida y en las afectaciones humanitarias. Con el ánimo de promover alivios humanitarios, las delegaciones y comisiones de la Mesa de Diálogos de Paz escucharán a las comunidades en los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Putumayo y Caquetá, priorizando sus áreas más críticas. Para el cese al fuego, atender las inquietudes de las comunidades en varias regiones del país, de manera particular a las comunidades indígenas en el departamento del Cauca y en otras regiones de Colombia. Las dos partes instalaron hoy mismo en la misión de la ONU el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego que había provocado la gran crisis que llevó a una pausa en la mesa y que ahora se da por superada. La voluntad de paz se mantiene, mantenemos nuestra disposición de avanzar en el proceso de diálogos con el gobierno nacional. La próxima reunión de las dos partes se cumplirá en Bogotá entre el 9 y el 18 de enero. La Corte Constitucional dejó en firme la ley de paz total que le permite al gobierno del presidente Gustavo Petro avanzar en las negociaciones de paz con las disidencias de las FARC y otros grupos armados. El alto tribunal mantuvo su decisión de darle luz verde a la paz total, esto al estudiar 8 demandas de inconstitucionalidad a dicha ley. La iniciativa de la paz total es la columna vertebral del gobierno Petro para avanzar en las negociaciones con las disidencias de las FARC de Iván Márquez y también con las de Iván Mordisco. En ese sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional mantuvo su determinación y señaló que no hubo vicios durante el trámite de la ley en el Congreso. En la misma determinación, el alto tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre la diferencia jurídica entre el término disidencias y desertores, esto de cara a las negociaciones de paz. Previamente, la Corte ya se había pronunciado sobre esta ley, dándole su aval constitucional. Una difícil situación humanitaria se registra en el municipio de Juradó, en el Chocó, como consecuencia de enfrentamientos entre las autodenominadas autodefensas gaitanistas y el Ejército de Liberación Nacional. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, las comunidades rechazaron el confinamiento de más de 120 personas en los resguardos de Nusipurú, Juradó y Guayabal de Partadó, en el municipio de Juradó, Chocó. Dicen los indígenas que quedaron en medio del fuego del ELN y las AGC, una situación que también fue denunciada por el defensor del pueblo. Por eso lo que viene ocurriendo en el caso del municipio de Juradó, en el Pacífico Norte, es situaciones de confinamiento de las comunidades producto de las confrontaciones, de las disputas por el territorio y por el control social de los grupos armados ilegales, de manera puntual del ELN en disputa con las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, que eso ya se ha venido extendiendo a otros municipios como Nuquí y también el municipio de Bahía Solano en el Pacífico Norte. Camargo fue más allá y reveló que según la Defensoría, las Fuerzas Armadas en algunas regiones del país se encuentran inactivas. Vemos y observamos una inacción por parte de la fuerza pública.
La fuerza pública no está adelantando ninguna clase de operativos militares ni policiales. No está combatiendo la criminalidad. Indígenas y Defensoría piden a los grupos armados que cesen las acciones bélicas y permitan la movilización de las comunidades y el regreso a los territorios ancestrales de los desplazados. Por segunda vez en menos de un año, el Senado de la República hundió el proyecto de acto legislativo que permitía el uso recreativo de la marihuana por parte de adultos. Así, con gritos de alegría fue celebrada la votación de 46 votos a favor de hundir el proyecto de acto legislativo que buscaba regular el uso recreativo de la marihuana. 40 votos querían que el proyecto pasara. La primera en llamar la atención fue la ponente y senadora María José Pizarro. ¡Qué vergüenza! Que ni siquiera sean capaces de escuchar, de debatir, que hayan recurrido a todas las jugaditas, a las artimañas y a las leguleyadas para eludir el debate. Luego lo hizo Juan Carlos Lozada, quien recriminó a la colega liberal Karina Espinosa, que fue la que presentó la proposición de archivo. Digo que me queda el verdadero y gran dolor de que este proyecto se haya hundido con una proposición radicada por el Partido Liberal Colombiano. Porque el Partido Liberal Colombiano en sus estatutos reza ser un partido progresista socialdemócrata. Los liberales, por supuesto, ripostaron y culparon al ministro de Justicia por declaraciones dadas el fin de semana. Ahí tiene mi voto, ministro de Justicia. Se lo regalo hoy, precisamente por faltarle respeto a las madres, a esa periodista y a muchas de las familias colombianas que no creen como nosotros, pero hay que aprender a respetarlas. El Partido Conservador también entró en acción. El Partido Conservador, hoy fiel a sus principios, le ha dicho no monolíticamente a este nocivo proyecto de ley de legalización del cannabis. Y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, uno de los derrotados hoy, ripostó. Aquí nos rasgamos las vestiduras porque decimos que un niño no vea a alguien fumando marihuana en un parque, pero eso sí, en diciembre vamos a coger muchos a nuestros hijos con la copa de whisky o con la copa de vino y le vamos a decir, sírvase la gaseosa y brindemos. Y ese licor genera 2,5 millones de muertos al año. Este proyecto de acto legislativo se le ha hundido al gobierno en 2 ocasiones en menos de un año en el Senado de la República. El director de la Policía Nacional defendió la derogación del decreto que prohibía el porte de estupefacientes en Colombia. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se pronunció sobre este tema. El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, se refirió a la decisión del Ministerio de Justicia de tumbar el decreto 2114 que imponía una sanción de multa que había fijado el gobierno del expresidente Iván Duque por el porte de dosis personal en el país. La policía sigue cumpliendo su labor, como lo ha venido haciendo. Aquí la prioridad son permítame la expresión, los jíbaros y los lugares de distribución. Estos lugares tienen que estar en la mira de la policía. El jefe de toda la Policía de Colombia indicó que después de la derogación de la normativa por parte del gobierno nacional, se dispuso de la información exacta sobre la posible ubicación de los expendios ilegales de drogas en el país. La policía no está atada. La policía, repito, sigue cumpliendo con su labor. Si una persona está aportando una dosis, la policía acata la decisión de la Corte Constitucional. Es que en sí, aquí lo que el gobierno dio fue un cumplimiento a una decisión de una alta corte, es más, de dos altas cortes. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció por medio de su cuenta de X. El microtráfico no se legalizó ni se estaba acabando. La mentira como arma política. Y una pregunta simple: ¿cuántos que critican en público de manera genérica a los narcotraficantes, en privado comparten con ellos a sabiendas salones y clubes, haciendas y negocios? En los próximos días se daría a conocer un plan integral de lucha contra el microtráfico y el narcotráfico. La Procuradora General Margarita Cabello criticó la medida del presidente Petro que modifica los controles para el porte y consumo de la dosis mínima en parques. Señaló que no se deben reducir las medidas contra el microtráfico.
La jefe del Ministerio Público arremetió contra el gobierno y la derogación del decreto de persecución de porte y consumo de drogas en parques. Dejemos de derogar, más bien actuemos. Quiero ver a la fuerza pública, quiero ver a la policía pendiente de todos los jíbaros que están cerca de los colegios, bajo la apariencia de utilizar la dosis personal. De otra parte, la procuradora hizo un alarmante balance sobre la situación de los migrantes en la frontera con Panamá. Más de medio billón de personas transitaron el Darién irregularmente, por lo que la funcionaria advierte sobre la falta de medidas por parte del gobierno. Responsabiliza al canciller Álvaro Leiva y al director de Migración Colombia. Iniciar disciplinario frente al canciller y frente al director de Migración. No es posible que desde las entidades que vigilamos no nos respondan ni nos den las soluciones adecuadas que exigimos por respeto a los derechos humanos de nuestra población migrante. Cabello también habló sobre el homicidio de la joven Michelle Rodríguez, solicitando la máxima condena contra el presunto agresor. Con un sabor agridulce, terminó la primera reunión entre el presidente Gustavo Petro y los 18 gobernadores que no son afines a partidos cercanos al gobierno. Algunos aseguran que las prioridades del presidente Petro no coinciden con las necesidades de las regiones. Más de un mes tuvieron que esperar los gobernadores electos no afines al gobierno para reunirse con el presidente Gustavo Petro. Hoy se llevó a cabo el esperado encuentro que se extendió por más de 3 horas. Aquí no hay gobernadores ni rojos, ni amarillos, ni verdes, sino somos un solo país. El mensaje, por favor, el mensaje es de unidad, esto lo estamos demostrando. Fue importante este encuentro precisamente porque se dejan atrás los problemas que hubo en campaña u otras cosas y la comunidad está necesitando que se ejecute. 18 gobernadores asistieron a la reunión con preocupaciones variadas, pero la mayoría coincidieron en poner sobre la mesa la situación de inseguridad en sus territorios. Yo sentí que lo que no solamente planteé yo, sino muchos de mis compañeros no tuvo respuesta. El tema de la seguridad se abordó más desde casi como un análisis global de la seguridad mundial y lo que acontece con el mercado ilegal de las drogas, pero de ahí a platanizarlo y a llevarlo a soluciones concretas como una que nosotros pedíamos puntualmente, tener más pie de fuerza policial, no solo en Antioquia, sino en cualquier rincón del país, eso no se tocó. Los mandatarios le pidieron al presidente trabajar en equipo al margen de las diferencias políticas e ideológicas. Tenemos muchas expectativas de ayudar a remar el barco hacia el mismo lado y llevar desarrollo a cada uno de nuestros territorios. Mañana el jefe de Estado participará de un nuevo encuentro con todos los alcaldes y gobernadores electos en la Escuela de Administración Pública en la ciudad de Cali. Un juez envió a la cárcel al presunto asesino de la joven Michelle Dayana González en Cali. El detenido aceptó los cargos por los cuales se fue acusado por la Fiscalía y pidió perdón por los hechos. Hace pocas horas, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Harold Andrei Echeverry Orozco, de 40 años, presunto responsable del feminicidio de Michelle Dayana González, la menor de 15 años asesinada al interior de un taller de mecánica del barrio San Judas, al oriente de Cali, el pasado 7 de diciembre. Durante la audiencia de legalización de captura, el implicado aceptó los cargos que se le imputan y pidió perdón a la familia de su víctima. Esperemos que haya sido de corazón, que haya pedido esa disculpa a la familia, al país, a las víctimas, y pues la verdad un poco aliviado por la captura de él. Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados dan cuenta que el implicado durante su turno de vigilancia en el taller automotriz abordó a la menor, la incomunicó y luego la atacó. Posteriormente le causó la muerte, desmembró su cuerpo y lo ocultó en bolsas plásticas. Una vez cometido el ilícito, Echeverry Orozco habría hurtado una motocicleta que se encontraba en el taller para huir del lugar. Por lo anterior, al capturado se le imputaron 2 delitos. Por tratarse de un feminicidio agravado, además en concurso con el delito de hurto agravado y calificado, podría tener una pena hasta de 50 años de prisión. Es la pena máxima que le podrían imponer por estos hechos. Adicional a esto, desde la alcaldía de Santiago de Cali se anunció que se hará efectivo el pago de la recompensa de 100 millones de pesos para quien brindó la información que permitió la captura de Harold Andrei Echeverry. Los alcaldes electos de las ciudades receptoras de migrantes indocumentados pidieron al gobierno nacional más apoyo para atender la situación que, aseguran ellos, está desbordada.
Los alcaldes electos de las 3 ciudades del país con el mayor número de inmigrantes venezolanos, Bogotá, Cúcuta y Riohacha, llamaron la atención del gobierno nacional para que mire hacia esas capitales y las fronteras con el vecino país por el aumento de los problemas sociales a raíz de la migración. Que es necesario que el gobierno nacional le dé un nuevo impulso a la política para gestionar la migración que ha habido en Colombia y que sigue ocurriendo en Colombia. El alcalde electo de Bogotá pidió una coordinación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los mandatarios entrantes. Tenemos que tener el apoyo más decidido de la nación. Sentimos que en los últimos 17 meses, más o menos, 16 meses, no ha habido un esfuerzo como venía antes. Es importantísimo que haya una coordinación, un impulso mayor. El alcalde electo de Cúcuta manifestó por su parte que la migración está afectando la educación, el empleo, la salud y la seguridad en esa ciudad. Hoy en día la migración es causante directo de aumentar los índices de inseguridad en la ciudad de Cúcuta porque se aumentan los índices de desempleo. En Cúcuta se ha aumentado el secuestro, se ha aumentado la extorsión, se ha aumentado el robo de vehículos. Porque hoy tenemos una dificultad y es que el estatuto que permite que estos migrantes estén en Riohacha está suspendido hace más de un año. Entonces, dentro de las políticas migratorias nacionales es muy importante que esto nuevamente se restablezca porque hoy solamente se le está dando a los niños y niñas. Se requirió al gobierno reactivar la expedición de los permisos de permanencia temporal para atender la informalidad que genera otros problemas sociales. Los gremios del sector eléctrico lanzaron una preocupante advertencia sobre los riesgos que enfrenta el sistema para mantener el suministro normal del servicio de energía. Piden al gobierno generar confianza para no ahuyentar las inversiones en el sector. Durante un conversatorio sobre el impacto de la transición energética, gremios del sector eléctrico advirtieron que sería inconveniente intervenir los precios de la energía en bolsa. En el corto plazo podemos tener un apagón en el fenómeno del Niño. Y en el mediano y largo plazo, pues, ¿quién le va a apostar hablando del tema de confianza, quién le va a apostar a volver a hacer inversiones en este país? La vocera de la Asociación Colombiana de Generadoras explicó por qué el país no puede prescindir de las plantas térmicas. Si solo crecemos en energía solar de aquí al 2025, vamos a empezar a tener apagones a las 7 de la noche. O sea, vamos a estar totalmente encendidos de día, pero a partir de las 6, 7 de la noche vamos a empezar a tener racionamiento de energía. ¿Por qué? Porque Colombia no se puede dar el lujo de renunciar a sus térmicas, no se puede dar el lujo de renunciar a su energía hidráulica. Los gremios también recomendaron medidas frente al fenómeno del Niño. Es no bajar la guardia, o sea, casi que el seguimiento que le sugerimos al ministro del CACSE ni siquiera es mensual. Esto se vuelve semanal y puede ser diario. Al sector le preocupa lo que pase en los próximos 4 años en materia de abastecimiento de energía. El 27 es lo grave. En el 27 hoy yo sí puedo decir que no tengo la energía firme para abastecer la demanda. ¿Qué significa eso? Que si no meto más generación me voy a pagar. Así de sencillo. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, le pidió al gobierno que entregue un plan detallado sobre la forma como desarrollará la transición energética. En un foro sobre la situación del sector energético, el Contralor General reveló que le envió una comunicación al presidente Gustavo Petro para conocer cómo será el plan de transición energética. En la última mesa de trabajo que sostuvimos con el Gobierno Nacional, donde también participó la Procuraduría, quedamos con la tarea de recibir por parte del Gobierno un plan de trabajo y un cronograma ajustado de cuál es el mecanismo mediante el cual, primero, el Gobierno va a realizar la transición energética, los recursos que va a invertir para esto. Lo segundo de ello es cuál va a ser el modelo de financiamiento de reemplazo de los recursos. El presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, dijo que el gobierno no ha dado la discusión con los sectores productivos sobre la transición. ¿Cuáles son los costos que esto tiene? ¿A cuál es la velocidad a la cual lo podemos dar? ¿A cuál es el plan B? ¿Cómo vamos a ser capaces de sustituir los ingresos que hoy en día le genera el sector de hidrocarburos y de minería a las finanzas públicas en particular? Entonces yo creo que es una discusión que hay que darla con los números en la mano. El Contralor advierte que son 80 billones de pesos que produce el sector de los hidrocarburos y sobre esto dice que el gobierno no ha hablado sobre cómo sería la compensación.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras reveló un estudio sobre los posibles incrementos en las tarifas de energía debido al impacto que tendría el fenómeno del Niño en el sector eléctrico. El presidente encargado de ANIF, Anwar Rodríguez, afirmó que el encarecimiento de la energía sería inminente en caso de que el fenómeno del Niño se prolongue con una sequía extrema. ¿Qué sucede en un fenómeno del Niño? Sucede que baja el nivel de las precipitaciones, baja el nivel de los embalses y para satisfacer la demanda de energía tiene que entrar la generación de energía con las plantas térmicas. Estudios realizados por ANIF dan cuenta de las consecuencias sociales que traería un incremento tarifario en la energía. Podríamos estar hablando que si los precios aumentan un 20%, que es un caso extremo, podríamos estar hablando de más o menos 400.000 personas que caerían en situación de pobreza a raíz de ese incremento de los precios de los energéticos y de los demás productos que se encarecerían a raíz de ese fenómeno del Niño. Según la Superintendencia Nacional de Salud, las quejas contra la CPS alcanzaron niveles récord. Negación de servicios y demoras en atención con especialistas son los principales dolores de cabeza para los afiliados. Según el superintendente de salud Ulaí Beltrán, las quejas contra las EPS alcanzaron una cifra récord de 1.740.000. El funcionario explicó qué es lo que más disgusta a los afiliados. Las tres razones principales se relacionan con oportunidad, dos tienen que ver con asignación de citas de medicina general y de medicina especializada, y una se relaciona con oportunidad de la entrega de medicamentos. Ante este volumen de quejas, el superintendente consideró vital aprobar la reforma a la salud que contiene una herramienta para corregir el mal servicio de estas entidades. Levantamiento del velo corporativo de estas entidades para conocer los verdaderos socios, dueños, controladores de estas entidades. Según el superintendente de salud, el 30% de las quejas de usuarios contra las EPS tienen que ver con casos donde se compromete la vida del paciente. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El Consejo de Estado exoneró a la Nación de pagar una multa superior a los 600 millones de pesos por el atentado en el Club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero de 2003. El alto tribunal estableció que la Nación no tuvo participación ni por acción ni por omisión en los hechos que tuvieron relación con el atentado terrorista en el Club El Nogal. Para el Consejo de Estado, los hechos registrados el 7 de febrero del 2003 por parte de la extinta guerrilla de las FARC no comprometen a ninguna instancia estatal, por lo que no se puede imponer una condena alguna contra la Nación, pues no se tenía información previa que sirviera para prevenir el atentado. La decisión se da luego de que varias demandas pasaran por diferentes juzgados, tribunales y hasta por la Corte Constitucional en busca de una reparación para las víctimas del ataque. En ese sentido, el alto tribunal negó cualquier pretensión económica que se le pudiera achacar a la Nación. La Corte Constitucional tumbó un nuevo decreto de la Declaratoria de Emergencia Económica para La Guajira. El alto tribunal dejó sin piso jurídico una de las órdenes del Ejecutivo sobre medidas de desarrollo ambiental y sostenible al considerar que no se relacionaban con el decreto principal expedido por el gobierno. Hay alerta en Medellín por el continuo asesinato de ciudadanos extranjeros en la capital del departamento de Antioquia. Tou Seong-Yer, ciudadano asiático-americano, fue secuestrado y asesinado en Medellín. Su cuerpo apareció en una zona boscosa con múltiples lesiones. Juan Carlos Ibauste, también americano, fue asesinado en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia. La fiscalía reveló que este año 41 extranjeros han sido asesinados. En este momento hemos tenido afectación a 41 ciudadanos extranjeros, pero hay 3 que son americanos, uno de Perú y uno del Reino Unido. Los demás son personas de nacionalidad venezolana que están inmersas pues en diferentes homicidios, entre esos atracos, feminicidios, riñas y sicariatos. El ente acusador reveló que en los 2 últimos casos se investiga la presunta participación de organizaciones delincuenciales. La ministra de Educación, Aurora Vergara, convocó hoy a representantes liberales, conservadores y a Cambio Radical a que asistan mañana a votar la ley estatutaria de educación que hace trámite en la Comisión Primera de la Cámara.
Otra derrota que sufrió el Gobierno Nacional en el Congreso de la República fue el aplazamiento de la votación de la Ley Estatutaria de Educación. De 41 representantes de la Comisión Primera, a la hora de votar solo había 14. La ministra convocó a liberales, conservadores y Cambio Radical a que den el debate este miércoles. Los estamos extrañando y queremos invitar a todo el país a que hablen con sus diferentes representantes, que puedan tener una reflexión en clave del cierre del año, de la importancia que tiene su presencia en la Comisión Primera. Dice la ministra de Educación, Aurora Vergara, que es fundamental que los colombianos entiendan que la ley estatutaria se necesita para garantizar el derecho a la educación a millones de jóvenes y niños. Un expatrullero de la policía fue condenado a 40 años de prisión por el homicidio de un estudiante de Derecho, del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2020, cuando Ordóñez fue víctima de agresiones físicas por parte del policía. Un juez especializado de Bogotá decidió que Hervey Damián Rodríguez, a pesar de declararse inocente, sí tuvo responsabilidad en la muerte de Ordóñez. La administración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no atendió la petición del alcalde electo Carlos Fernando Galán de detener la licitación para la adjudicación de la construcción del tramo sur del Corredor Verde por la Carrera Séptima. Claudia López confirmó que el proceso de empalme con la administración de Carlos Fernando Galán finalizó con éxito. El alcalde nos agradeció, nosotros a su equipo de empalme, mucho afecto, mucho respeto, toda la información disponible. Bogotá queda en buenas manos con el alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo, a quienes les deseamos la mejor suerte del mundo, por ellos, por Bogotá y por Colombia. A pesar de ello, ante la petición de Galán de detener el proceso licitatorio del tramo sur del Corredor Verde de la Séptima, no se tiene una respuesta clara. ¿Y se atendió la petición de detener la licitación del Corredor Verde? Lo cierto es que el proceso de licitación sigue abierto y el tramo norte está contratado tal y como lo quería la administración de López, quienes insisten que cambiar el diseño del tramo sur sería un grueso error. Tendríamos entonces que buscar cómo generar una conexión para que los buses que están funcionando hoy por la Séptima, que son buses duales, que no van por carril exclusivo, sino que van ocupando el mismo espacio con los vehículos del tráfico mixto, pues al llegar a la calle 100, esos pasajeros tendrían que bajarse, transbordar y subirse a la estación del Corredor Verde Séptima, que está ahí en la 104. Sería un castigo para el usuario. ¿Sigue abierto ese proceso de licitación? Está en este momento en prepliegos y pasará a pliegos el próximo 28 de diciembre. Galán pidió revisar el tipo de transporte público que se tendrá en la Séptima. Sin embargo, de la 100 a la 200 irán sí o sí los buses eléctricos tan criticados que empalmarán con el sistema de Transmilenio. Canal 1, la Agencia Toro y el Instituto de Ciencia Política realizaron hoy la ceremonia de premiación a los líderes políticos más destacados por sus grandes estrategias en materia digital. En la primera versión de los premios Toro Digital Awards, más de 40 líderes políticos fueron premiados por sus estrategias digitales. Hace un reconocimiento a los políticos y a los líderes que le hemos apostado a las redes sociales, que hemos creído en las redes sociales como ese canal para una revolución democrática. ¿En qué sentido? En el sentido de nivelar las relaciones entre los ciudadanos y sus autoridades políticas. Saber usar las redes sociales con respeto, con pertinencia y con oportunidad. Saber comunicar. Fortalecer la democracia desde la comunicación digital es uno de los grandes retos y mensajes que hoy Canal 1, la Agencia Toro y el Instituto de Ciencia Política quisieron resaltar. Una comunicación política transparente, coherente, respetuosa, que sobre todo considere que la gente necesita estar bien informada y lo hagan de forma responsable. Escuchar a la ciudadanía y tener en cuenta las opiniones, las propuestas y las inquietudes de los ciudadanos en el día a día del quehacer político. Eso es muy importante y eso es parte de lo que estamos hoy premiando. Los retos más grandes es conectar, en esa sobreinformación, mirando cómo podemos los políticos llevar un mensaje que llame la atención, que capte, que conecte, y bueno, ese es el gran reto que tenemos hoy en día. El próximo año se adelantará la segunda versión de estos premios para motivar a grandes líderes a fortalecer su comunicación y rendición de cuentas con la ciudadanía. En otros hechos, en las últimas horas se registró un voraz incendio en el centro de Medellín que acabó con varios locales comerciales. Aunque la conflagración registrada en el reconocido sector El Hueco fue controlada por el cuerpo de bomberos, 3 personas resultaron afectadas por la inhalación de humo. Servicio Noticentro 1 CMI.
¿Qué hacer en caso de tener una fotomulta? La notificación de un comparendo electrónico llega a la dirección física que figura en el Registro Único Nacional de Tránsito. No va a llegar al correo electrónico. Si el ciudadano no está de acuerdo con el comparendo de tránsito, podrá solicitar una audiencia de impugnación por medio de los canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad. Se obtiene el 50% del descuento en el valor de la sanción si realiza el curso y pago entre el 1 y 11 día hábil. El gobierno del presidente de Argentina, Gabriel Milei, anunció 10 medidas para mitigar la crisis económica. Joe Biden le dijo a Israel que está perdiendo apoyo y también en Estados Unidos un juez anula la ley de separación de familias migrantes. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CB. En la búsqueda por mejorar la economía de Argentina, el nuevo gobierno anuncia sus nuevas 10 medidas económicas. Una de ellas es el tipo de cambio de la moneda oficial, que pasará de 400 pesos por dólar estadounidense a 800 pesos por dólar. La reducción de subsidios a la energía y el transporte, entre otras medidas. Por primera vez en 2 meses de apoyo a la guerra entre Israel y Hamas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le pide al país israelí cambiar su gobierno y a su vez le advierte que está comenzando a perder el apoyo de la comunidad internacional por la crisis humanitaria que ha ocasionado en la Franja de Gaza. Un juez de Estados Unidos anula la ley de separación de familias migrantes en la frontera del país norteamericano durante 8 años. Este fallo representa una victoria para defensores de los derechos de los migrantes, quienes han denunciado la práctica de separación de familias como cruel e inhumana. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que en diciembre no habrá aumento en el precio de la gasolina. El reajuste se hará efectivo en enero. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una nueva y última alza en el precio de la gasolina, pero aseguró que ya no será en el mes de diciembre. Queda solamente pendiente un incremento en gasolina, estamos evaluando realmente cuánto es lo que falta. Nosotros decíamos que faltaban 2 incrementos, probablemente solo quede uno, y eso lo vamos a hacer en enero. No confirmó de cuánto sería el incremento, pero el último reajuste fue de 600 pesos en el mes de noviembre. El funcionario se refirió a las proyecciones de crecimiento de la economía al cierre del 2023. Esperamos terminar el año entre 1.2, 1.3. Ya no estamos esperando la meta mayor y poder iniciar el 24 con un proceso de reactivación económica. Sobre el alza en el diésel, aseguró que están en conversaciones con el gremio de los transportadores para determinar cuándo y cuánto subirá el galón. Mientras los empresarios aún no presentan una propuesta para el aumento del salario mínimo para 2024, los sindicatos pidieron un alza del 18% en la mesa de concertación salarial. A pocos días para que se acabe el primer plazo para concertar el aumento del salario mínimo de 2024, sindicatos ya mostraron su carta, solicitan un 18% de incremento. Que tiene que ver fundamentalmente con las cifras macroeconómicas hoy del país que nos dicen que hay que reactivar la economía. Y nosotros sí seguimos considerando que hay por lo menos 2 índices significativos para reactivarla. La primera, la reducción significativa de las tasas de interés. Los empresarios decidieron no presentar aún una cifra y esperar nuevas reuniones. Consideramos que la hoja de ruta nos debería llevar, como lo acordamos con la señora ministra, con nuestros amigos de las centrales obreras, a sentarnos de manera bilateral para tratar de encontrar esa concertación. En la mesa se busca que 88 servicios y productos sean desvinculados del aumento del salario. Algunas actividades son servicios de veterinaria, carne de res y de cerdo y sus derivados, matrículas universitarias, seguros médicos, accidentes y medicina prepagada y transporte intermunicipal. El Consejo Gremial Nacional se pronunció hoy en contra del proyecto de reforma laboral que tramita el Congreso de la República. Aseguran que el proyecto encarecerá los costos laborales y que no contribuirá a la generación de empleo. En carta enviada a los ponentes en Cámara de Representantes de la reforma laboral, el Consejo Gremial advierte que la iniciativa limita la capacidad del empleador de organizarse financieramente ante imprevistos. Sobre cambios en dominicales y horas extras,
señala que estas disposiciones podrían aumentar 17% los costos laborales. Simultáneamente, el presidente de FENALCO denunció una presunta intención del gobierno de que la reforma laboral pase en el Congreso sin mayor discusión. Tratamos de hacer un esfuerzo por la concertación laboral del salario mínimo. Por el otro lado, el gobierno y la bancada del partido de gobierno está empujando la aprobación del proyecto de reforma laboral prácticamente a pupitrazo limpio. Los gremios le advierten al Congreso que de modificarse la jornada laboral, las reglas sobre trabajo diurno y nocturno y los costos por trabajo en días dominicales y festivos, el 57,1% de los empresarios aumentarían sus costos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, dividieron opiniones sobre el proyecto de reforma laboral que surte su trámite en el Congreso. Para los empresarios se debe aplazar el debate del proyecto de reforma laboral en el Congreso de la República mientras se define una cifra para el aumento del salario. Se hizo caso omiso por parte de los congresistas y por parte del Gobierno Nacional y nos dimos cuenta cómo esta semana, mientras hemos estado tratando de llegar a una concertación sobre el salario mínimo, por detrás avanza de una manera atropellada la posibilidad de aprobar en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. La ministra de Trabajo defendió el proceso legislativo y rechazó las declaraciones del dirigente gremial. Nosotros podemos entender que el doctor Cabal no tenga interés en que la reforma se dé. Sabemos que él está muy cómodo con la precarización que hoy tiene. A esto se suma una carta de la Sociedad de Agricultores a los congresistas de la Cámara de Representantes para que se modifiquen varios artículos del proyecto. Bajar las tasas de interés, aumentar el salario mínimo y el gasto público es parte de la fórmula que plantea el presidente Gustavo Petro para reactivar la economía. El presidente Gustavo Petro habló de una fórmula para reactivar la economía e insistió en la necesidad de bajar las tasas de interés. Cómo se incrementa la demanda de la gente y la demanda del Estado para que esa maquinaria empiece a rodar en términos de reactivación, como le llaman ahora, económica. Pregunta, si subo la tasa de interés, ¿subo la demanda? ¿Cómo hacer crecer la demanda? ¿Cuál es el papel de la tasa de interés? Que no depende del gobierno. ¿Cuál es el papel del gasto público? Explicó que hay una sobreproducción en el país y es momento de impulsar la demanda de bienes y servicios para evitar el desplome de la economía. Un simple análisis de datos, si los datos están bien hechos, nos conduce a un hermoso, pero muy elitista debate de política pública que nos puede poner en el filo de la navaja. Si el análisis era para ir acá y no fuimos allá, se desplomó la economía colombiana. Las palabras del mandatario se dieron durante el lanzamiento del Censo Económico Nacional Urbano del DANE. El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, anunció la reactivación de varios contratos de exploración petrolera que estaban suspendidos por trámites de licencias y realización de consultas con las comunidades. En la rendición de cuentas del sector de minas y energía, el titular de la cartera anunció un portafolio de 30 contratos de proyectos exploratorios vigentes que buscan ser reactivados. De este número ya están en operación 5 y se espera terminar el año con un total de 9 contratos. Para ello se está destrabando licencias ambientales y procesos administrativos. Vamos llegando a 9 contratos que han levantado suspensión. Cada uno de estos 9 contratos implica seguir haciendo un trabajo de acompañamiento para que puedan salir adelante y esperamos el próximo año lograr más de la mitad de esos 22, levantar las suspensiones y garantizar que puedan entrar en operación. Con la reactivación de estos contratos se espera mejorar los índices de producción de petróleo y gas y garantizar la autosuficiencia energética del país. No porque firmemos más contratos garantizamos tener más reservas y más producción. Lo que tenemos que es eficientar de manera correcta esos contratos. Para el gobierno, la política de hidrocarburos va en línea con la transición energética. La Corte Constitucional tumbó un artículo del Plan de Desarrollo que obligaba a las entidades públicas a afiliarse a la Administradora de Riesgos Laborales Positiva. Para el Alto Tribunal, este tipo de ajustes deben adecuarse mediante una ley ordinaria y no usando el Plan Nacional de Desarrollo que fija los objetivos del gobierno para un cuatrienio.
El Consejo de Estado anuló una circular emitida por el Departamento de la Función Pública que limitaba a 4 meses los contratos por prestación de servicios. En una medida cautelar, el tribunal señaló que el Departamento Administrativo de la Presidencia no tiene las capacidades legales para limitar el tiempo de ejecución de los convenios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,69% a 1.149 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 6,16% a 11.380 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 9,6% a 452 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,59% a 28.200 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.990 pesos con 88 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.910 pesos y la venden entre 1.960 pesos. Un euro cuesta 4.275 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 80 centavos. El azúcar se transó en 22 con 49 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 68 $68 con 80 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73 con 44 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.460 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.